La verdad sobre la voladura del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, 20.000 millones de euros de infraestructura de provisión de gas entre Rusia y Alemania que fue destruido en 2022, sale finalmente a la luz y coincide con los análisis que realizamos aquí en su momento. El Wall Street Journal esta madrugada ha publicado en exclusiva una información pública en la que detalla que Alemania habría puesto ya en busca y captura a 3 ucranianos responsables como mano ejecutora de la voladura del Nord Stream. Pero no se queda ahí la cosa. La información que ha publicado el archiconocido y famoso periódico norteamericano es nada más y nada menos que la voladura del Nord Stream habría sido planeada por un alto general tras la aprobación del propio Zelensky y que, después de que la CIA hubiera sido avisada por los servicios de inteligencia holandeses que se enteraron de casualidad, la CIA le habría dicho a Zelensky que no llevara a cabo ese plan, Zelensky habría dicho a su general que venga, que al final no, y sin embargo, junto con cuatro buzos, habría hecho oídos sordos, habría viajado a un puerto de Polonia, Kołobrzeg, donde hay además una base de la OTAN, habría navegado hasta escasas millas náuticas de la isla de Dinamarca de Bornholm, por lo tanto territorio aguas de la OTAN, habría en una noche de borrachera ordenado a los 4 buzos que colocaran cargas explosivas en un yate alquilado bajo bandera de Ucrania y habría vuelto a Polonia y se habría escabullido a Ucrania sin que ningún servicio de inteligencia en una de las zonas marítimamente y satelitalmente más vigiladas de la Tierra hubieran podido impedirlo ni hacer nada para evitarlo. Obviamente, este discurso, estos hechos, estas ya pruebas sobre la mano ejecutora que publica el Wall Street Journal son en el contexto de las elecciones presidenciales norteamericanas para intentar exculpar lo que todo el mundo sabe ya, es clamoroso, es evidente. Analizamos aquí, se lo dejo aquí para que lo puedan volver a ver y al final del vídeo, el análisis en su momento de por qué solamente Estados Unidos pudo hacer esto y efectivamente esto solamente tiene la finalidad de purgar a un alto general de Zelensky que es totalmente prescindible, culpar a los militares ucranianos que serían, puede que sí, los que realmente estuvieran sobre el terreno haciéndolo, pero sin ningún género de dudas, bajo el permiso, la tutela, el interés, la ejecución, la inteligencia y desde luego los planes y directrices de Estados Unidos. Pero es que no termina ahí la cosa. Después de este suceso que constituye un acto de guerra contra el conjunto de los países, porque este territorio soberano de la Unión Europea es una infraestructura de provisión energética que es un elemento en principio solidario entre los países de la Unión Europea, estamos hablando de 20.000 millones de euros de dinero europeo, pues Polonia eliminó, sí, como están escuchando, se publica las imágenes de las cámaras del puerto, porque lógicamente en esas imágenes no aparecerían solamente un general y 4 buzos, sino aparecería más gente en un puerto, repito, donde hay una base militar de la OTAN en Polonia. Pero Polonia fue cómplice y ha sido cómplice, como se publica y está probado y archiprobado, que fue cómplice en la ocultación de la autoría material de la voladura del Nord Stream. Esto explica por qué el actual ministro de Exteriores de Polonia, horas después de producirse la voladura, como todos ustedes saben, publicó este tweet. Sí, thank you USA, gracias Estados Unidos. Los polacos, ¿por qué? Por volar, por destruir la infraestructura basada en la Ostpolitik entre Alemania y Rusia que garantizaba acuerdos de provisión energética baratos, pero como ustedes saben, Polonia y Lituania quieren guerra con Rusia, sea como sea y pase lo que pase. Este tuit, repito, de Radek Sikorski, actual ministro de Exteriores de Polonia, fue borrado a las pocas horas, porque obviamente diplomáticamente es un escándalo decir públicamente que ha sido Estados Unidos, pero al final estaba diciendo la verdad. Y tampoco está de más recordar la escombrera en la que se han convertido los medios de comunicación europeos y particularmente los españoles cuando publicaban no solamente que había sido Rusia sin ningún género de dudas, que Rusia había llevado un submarino a una zona patrullada, vigilada, satelizada por la OTAN, donde es imposible ocultar un submarino a 50 metros de profundidad. No, sino que apuntaron y dijeron incluso cuál. Había sido el K-329, el Belgorod, un submarino, un arma de Putin, el arma del juicio final. Eso es lo que había
acabado con el Nord Stream. Repito, todos los medios de comunicación, también en noticieros, abrieron la portada de que había sido Rusia el que con el Belgorod había destruido su propia infraestructura, que había costeado ellos, que son los principales dañados y damnificados junto con Alemania y el conjunto de Europa de la voladura de este gasoducto. Y lo hicieron ya no solamente sin ninguna prueba, sino prescindiendo de los análisis más básicos, lógicos y elementales que sí hicimos aquí, que les dejo, como digo, al final y en la descripción y en la tarjeta que les he enseñado antes, de por qué solo y únicamente Estados Unidos pudo volar el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, 20.000 millones de euros, haciendo, damas y caballeros, y es así, un acto de guerra contra los países europeos, exclusivamente para acto seguido presentarse para forzar la provisión energética gasista norteamericana, que es la que nos provee hoy de manera forzosa y unilateral, costándonos como mínimo un 30% más caro. ¿Esto hasta cuándo se puede permitir? ¿Hasta cuándo la ignominia, el arrastramiento, la falta de carácter, la indignidad del conjunto de los países de Europa con una clase política tan corrupta, dispuesta a dejarse destruir infraestructuras, a que se le cometan actos de guerra, a que se rían y se burlen de ellos? Y aquí no pasa absolutamente nada. Es más, ahora se cumplan los ucranianos que, como están en guerra, pobrecitos, no se va a extraditar a nadie y aquí se acabó todo. Pues no, damas y caballeros. Repito y hay que decirlo, estamos hablando de un acto de guerra en aguas de Dinamarca y de la Unión Europea. Reconocido que salió ese contingente que lo voló de la ciudad de Kolosberg, donde hay, como veis, una línea marítima que va efectivamente a la isla de Bornholm y en cuyo trayecto se pararon para realizar este sabotaje. Y que tuvo que ser forzosa, ineludiblemente dirigido, auspiciado, planificado por Estados Unidos, aunque utilizaran a estos ucranianos. Y la complicidad posterior y el ocultamiento de las pruebas, así como la falsa acusación a Rusia, eso lo han vivido todos ustedes. Y fue Estados Unidos, fue Dinamarca y fue Polonia los cómplices junto con Ucrania. Ucrania, damas y caballeros, Ucrania, que le estamos dando millonadas, que acaba de aprobar Alemania otros 4.000 millones para Zelensky. Sí, otros 4.000 millones, cuando son constantemente pilladas sus armas en manos de Hezbollah, de Hassan, en el Líbano, hasta en México, en los cárteles de la droga. Eso es lo que estamos pagando, damas y caballeros, con todos nuestros impuestos, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, de manera coercitiva o unilateral. Esto es insoportable. Desde luego, Alemania podría poner en marcha la cláusula de defensa colectiva de la OTAN contra Ucrania, pero no. Siguen dándole dinero bajo la orden y directriz de Estados Unidos. Señores, señoras, esto tiene que acabar. Europa tiene que despertar. Europa no puede seguir en esta página tan oscura, tan ridícula y tan vergonzante de su propia historia, donde está dispuesta a someterse al sadomasoquismo más escandaloso con tal de que su clase política se mantenga bajo el paraguas de la FIT de Estados Unidos y de la impresora de dinero en la que han basado la política occidental. Ya basta. Somos los propios europeos los que tenemos que empezar a organizarnos y a levantar la voz y a construir nuestra propia independencia. Que seamos nosotros quienes velemos por nuestros intereses y no potencias extranjeras que incluso llegan a actos de guerra como el que ya se está reconociendo a bombo y platillo, encima después mintiéndonos y tomándonos por imbéciles. La guerra de Ucrania es una guerra totalmente innecesaria, evitable, que lleva ya más de 500.000 de muertos, sí, y quieren implicar al conjunto de los países de Europa contra Rusia, sí, y ya han conseguido romper las relaciones y romper incluso literalmente las infraestructuras de provisión energética entre Rusia y el conjunto de Europa, lo cual es ante todo la decadencia y el tiro en el pie de Europa. Esto tenemos que ponerle fin, solamente los ciudadanos podemos hacerlo. Por eso les digo que ya basta de tragar. Dejen ustedes de hacer caso a las mamandurrias, tonterías y chorradas de la televisión. Infórmense, organícense de manera responsable, sosegada, con propuestas, pero tenemos que empezar en Europa a tomar conciencia de que los años que nos vienen son unos años para luchar y que los países de Europa tienen que empezar a construir su independencia y su libertad. Si no, estamos abocados a nuestra autodestrucción mientras se nos exprime para que Estados Unidos pueda mantener en rueda con China ligeramente la delantera. No a costa de los europeos. No a costa de los europeos y ya basta.
Si los alemanes no tienen lo que hay que tener, ni tienen dignidad para defender su territorio, sus infraestructuras, sus intereses, me parece muy bien, allá ellos. Pero España no ha demostrado históricamente que es un país que tiene una cultura, carácter, historia y trayectoria que no tiene que seguir por donde va a seguir, dispuesta a su disolución, balcanización y entrega a países extranjeros que incluso se mofan de nosotros como Marruecos. Así que, damas y caballeros, les insto a ver los análisis, no voy a reanalizar y a volver a explicar por qué el único que puede hacer esto es Estados Unidos. Solamente les pido que tomen conciencia que en los próximos años vienen años duros, pero años necesarios, donde o damos el do de pecho o entonces las consecuencias serán irreversibles y muy autodestructivas. Nada más, un fuerte abrazo, salud y libertad colectiva. Hasta pronto.